Muy buenas tardes a todos los que os vais conectando a este rinconcito de Tejiendo Redes desde la Autenticidad. Muchísimas gracias por uniros a este y a los 78 encuentros que ya llevamos en este rincón. Y bueno, pues la verdad que es fantástico teneros al otro lado. Y si echo la mirada un poquito atrás y veo en junio cuando empecé pues estos encuentros con ese síndrome del impostor, pues lo que realmente me ha ayudado ha sido poder pensar que a lo mejor todos estos encuentros os podían aportar algo de valor, y eso me ha ayudado pues a poner el foco al otro lado y dejar de pensar quizá en mi inseguridad o en ese síndrome del impostor. Hoy domingo vamos a tener a Esther Rosa, que ya está por aquí, y la verdad que me hace muchísima ilusión tenerla. Yo la descubrí a través de los encuentros de Ana Igartiburu, esos encuentros maravillosos que nos regala ya casi desde hace un año, y luego tuve la suerte de volver a escucharla con mi querida María José Rosselló. Y bueno, creo que también anda por aquí, estáis todos conectando. Os voy a esperar un poquito más y ya doy paso a Rosa y bueno, pues Esther nos va a contar. Ella es psicóloga y es artista, es pintora, es escultora, y nos va a contar qué la llevó a crear, ¿no? y a tener ese arte tan bonito. Y bueno, pues hoy domingo terminamos con Esther y vamos a empezar la semana con unos temas apasionantes que espero no os perdáis. Mañana tendremos a Ada García Cook hablando de Enneagrama, que es un tema fascinante, los 9 tipos de personalidad que nos ayudan pues a conocernos a nosotros mismos y a entablar relaciones mucho más satisfactorias con los demás. El jueves vamos a tener a Ainhoa Sánchez, la primera y única windwalker en España. Es un tema fascinante también, como ese ballet sobre un avión. El viernes vamos a tener a Julia de Yoguineando, Yoga con Humor, que os va a encantar, y el domingo cómo volver al amor a través de las constelaciones familiares. Así que os animo a que os apuntéis a todas ellas toda esta semana porque es muy interesante. Y nada, voy a darle paso a Esther, que sé que está ya por aquí. Voy a ver si le puedo mandar yo una invitación, porque ahora esto ha cambiado un poquito. No sé si me la puede enviar ella, que sé que está por aquí. Sale como un vídeo, voy a ver si ella me la manda, y si no, ay, no. Es que sale un vídeo ahora, voy a ver. Sí, está por aquí. Yo estaré atenta por si queréis preguntar alguna cosa también. ¡Hola! Aquí estamos. ¿Qué tal estás? Ha sido fácil. Sí, la verdad que ha sido muy fácil. Estaba escuchándote, Samantha, y digo, pero bueno, si es que hemos escogido hasta el mismo color. Estaba pensando, ¿qué pendiente me pongo yo para darle un poquito de luz al día, ¿verdad? Hay que todo cuenta y nos trae un poquito de energía. Qué Y fíjate tú bien. por dónde estoy mirándote y vamos las dos con el mismo tono así Con el caliente, coral, ¿no? ¿verdad? Y fíjate que yo ¿Verdad? siempre me encanta porque me encantan los pendientes así grandes. Lo que pasa es que hoy, como venía con tanto color, digo, bueno, pues ya me dejo el color y no me voy a poner un Sí que pendiente tienes. grande. Pero la verdad que estás guapísima, como Muchas siempre que gracias. te he visto. La verdad que tengo mucha suerte de tenerte hoy aquí, porque es un regalazo poder escucharte, que nos cuentes quién está detrás de esa cara tan bonita y de ese arte que creas, y poder conocer tu experiencia. Yo creo que puede ayudar a muchas personas, ¿no? Cuando se encuentran en algún punto de inflexión o una manera de manifestar y de transmitir las emociones. Te perdí un poquito, Samantha, y no lo sé si quizás debería desconectarme de... ¿Sí? ¿Me estás escuchando bien? Perfectamente. Yo no sé si Bueno, la pues escucháis entonces bien todos. Yo continuamos. bien, perfecta. Sí, mandad por favor un ok o algo así para saber, porque me dio la sensación como que estaba perdiéndote el sonido. Yo por ahora Bueno, te escucho muy bien. ok, Si acaso que nos manden fantástico. algún corazoncito también, si Por nos favor, escuchan sí, bien. sí, sí, sí.
Porque Bueno, ella está en Nueva gracias. York, además, ahora, y allí es otra hora. Exacto, aquí son las 6 horas menos, son las 1:30 de la mañana. Así que, bueno, feliz de estar aquí en domingo con vosotros. Gracias a todos los que estáis. Gracias a ti por invitarme, lo primero. Gracias por las palabras tan bonitas que acabas de decir y ojalá de verdad esta charla de 1 hora, ¿no? Sea algo que, bueno, os deje alguna semillita alguna que os pueda en un momento determinado como digo yo a veces, abrir ¿no? una pequeña rendija ¿no? a una nueva ventana y que os haga ver vuestra vida y vuestra realidad ¿no? Con otro prisma. Así que, bueno, muy feliz, de verdad, muchas gracias. Pues nada, Esther, cuéntanos porque tú eres psicóloga, ¿verdad? Cuéntanos un poquito, pues, cómo es esa trayectoria tuya y qué te lleva, pues, a crear, ¿no? Luego después. Ujú. Bueno, yo efectivamente, como bien dices, soy psicólogo empresarial, industrial, especializada en recursos humanos. No tengo nada relacionado con la terapia, aunque obviamente la disciplina, ¿no? y la ciencia de la psicología, el foco lo pone en el ser humano. Por lo tanto, pero bueno, digamos, aparte de esto y de tener una larga experiencia en empresa, cuando estuve en España viviendo, yo me mudé en el año 2006 a Estados Unidos por razones familiares y bueno, fue probablemente un punto de inflexión en mi vida importantísimo, ¿no? Y que me marcó, o me abrió, no voy a, pues sí me marcó, pero me abrió, ¿no? Oportunidades nuevas. Ujú. También challenges, ¿no? También dificultades, ¿no? Que obviamente las oportunidades nunca van libres de peso en ese sentido, pero efectivamente esas oportunidades bueno, pues en un momento determinado tuve la capacidad, ¿no? sin dificultad, de dejarme explorarlas, pues me ha llevado a una nueva etapa de mi vida que ha ido sumando a lo que ya de alguna manera ¿no? pues, llevaba conmigo en mi mochila personal y ha sido tremendamente enriquecedor. Yo tengo, como decía, ese perfil más empresarial, Ujú. relacionado con la psicología, recursos humanos, eh, pero nunca tuve un especial interés por el arte. Esto es lo interesante, ¿no? Lo curioso en este caso, mi ejemplo, que lo pongo simplemente como punto de partida, porque no quiero Ujú. centrar esta conversación o sea, alrededor de mí, ¿no? Pero sí creo que es importante mencionar una cosa, y es que cuando tú llegas o sea, todos nacemos voy a tomar el argot artístico, todos nacemos con un lienzo en blanco, ¿verdad? Un lienzo en blanco Total. que se va armando de contenido. Y ese contenido, la mayor parte de las veces nunca somos conscientes de exactamente qué es lo que está llenando de contenido ese lienzo en blanco. Claro, cuando nosotros nacemos y empezamos a andar nuestra vida, hay un montón de cosas que nos llegan de manera inconsciente. O sea, te llega, pues eso, desde lo que has mamado en el seno de tu familia, Ujú. tu impacto de la religión que quizás que procesas, el impacto de los valores y de las creencias que tus padres han abrazado y han cultivado, tus propias experiencias que también te van dejando, ¿no? A veces una marca, un dolor, un aprendizaje, un crecimiento, ¿no? Te van dejando una historia, te van dejando y van Ujú. sobre todo formando pues una línea de pensamiento, ¿no? Una línea de, pues eso, qué valores a lo mejor a los cuales te sientes más alineado, qué creencias son las que te marcan tu vida, ¿no? Y tus decisiones. Pero sinceramente yo creo que miro a mi propia historia y creo que todos estamos más o menos en el mismo sitio, ¿no? De alguna manera. Y es que nunca, en realidad no eres consciente realmente. Es decir, asumimos que todo lo que pensamos y cómo interpretamos la vida eh, es lo que nos define como individuos, es lo que define nuestra personalidad, es lo que de alguna manera entendemos que debemos honrar, debemos cuidar, pero en ningún momento nos cuestionamos si eso nos sirve o no nos sirve. Es decir, y voy a hacer otra analogía. Es como cuando uno empieza a llenar en la casa de cosas, ¿no?
aportas, llenas, traes, te regalan, tal. Y llega un momento que uno llega momentos en la vida que tiene que poner orden, porque si no, todo está, ¿no? Cargado, nada destaca, nada Sí, brilla, nada luce, nada, ya no sabes lo que tienes, ¿verdad? Hay cosas que sabes que están ahí y totalmente. ni siquiera las usas, y hay muchos casos que todo lo que tienes ahí es que te estorba, porque no te deja ni siquiera ver con cierta claridad, Totalmente. ¿cierto? Entonces, partiendo quizás de ese análisis, además hay muchas cosas que tenemos en nuestra mente que las creemos tan, ¿cómo decir? Las sentimos tan nuestras, ¿no? Que no nos sentimos capaces de cuestionarlas, porque pensamos que estamos, digamos, como secuestrándonos, ¿no? De alguna manera. No sé si secuestrándonos, esa no sería a lo mejor la palabra, pero como no siendo fiel a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántas veces Sí, como, escuchamos eso de yo no voy a sí, cambiar o yo no quiero cambiar? ¿Por qué tengo que cambiar para a lo mejor adaptarme a algo que es externo, ¿no? Y mi cuestión al respecto, que sobre esto ha sido, o sea, ha sido un long, no un largo camino, que, que sigue y que, sigue. que sigue y sigue, exacto. Tengo que decir que es verdad, somos un proceso, la vida es un Totalmente. proceso y es un cambio y es una adaptación. Entonces creo que debemos tener el giro ese de cintura, ¿no? La capacidad, la flexibilidad para, sobre todo cuando hay cosas que chirrían, cuando hay cosas que no están No off, encajan. ¿no? Que no encajan, que no te sientes bien, que te sientes en trouble, ¿no? En preocupación constante, que no te, esa sensación de algo no funciona, no va bien, no, esa sensación de me levanto, abro el ojo por la mañana, ¿no? Y digo, si es que no estoy, no soy yo, no estoy como me encantaría estar, Ujú. sentirme, ¿no? Entonces, ese es el momento, aunque es difícil reconocerlo, pero ese es el momento maravilloso para empezar, ¿no? Empezar Atascar como digo yo, ahí. ponía yo el ejemplo de la habitación, ¿no? Ok, vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué voy a usar? ¿Qué no voy a usar? ¿Y esto por qué lo he guardado durante tanto tiempo, no? ¿Realmente me sirve o no me sirve ya? A lo mejor tuvo su uso en un momento determinado, pero Efectivamente. ¿por qué lo voy a mantener, verdad? Que me está ahí constriñendo, que me está apretando, que no me deja respirar, que no me aporta lo que ahora mismo necesito. Fíjate qué interesante todo lo que dices, ¿no? Porque ahí has hablado pues desde patrones, desde creencias, creencias limitantes también, porque a veces arrastramos todas esas creencias que parece que si no somos fieles a ellas estamos como traicionando, ¿no? Pues a lo mejor ese linaje o ese origen. Y luego el foco también es importante porque muchas veces cuando tenemos tanta dispersión, tanto ruido, y perdemos ese foco y estamos como que perdemos esa brújula, esa estrella polar, al final nos damos cuenta que si no vaciamos no nos podemos volver a llenar, porque todo al final nos bloquea, ¿no? Y es muy interesante pues tener claridad, observar y ver, ¿no? Parar y decir, pues, ¿qué es lo que, cómo estoy yo ahora, ¿no? Porque nosotros vamos evolucionando también y a lo mejor la mujer que somos ahora no era la mujer que fuimos hace 10 años y esa ropa que nos poníamos o eso que estaba en nuestra mesilla a lo mejor hoy ya no nos suma y no pasa nada, pues quizá es mejor agradecer y liberar pues para poder poner ese foco y tener mucho más equilibrio. Sin duda, así es. Así es. Y te voy a decir que eso a mí a nivel personal me ha costado mucho entenderlo. Tú has citado, bueno, hemos hablado las dos, ¿no? De sentir, de escucharte, ¿no? Y cuando uno pone, digamos, el foco en uno mismo, porque en realidad, como nos construimos, como nos creamos, porque no hay nada determinado. Eso es algo que me gustaría recalcar, es decir, hablamos de la neuroplasticidad del cerebro, Uh tenemos -huh. la capacidad del aprendizaje y tenemos que tener o debemos vigilar de manera y cuidar, que es quizás una palabra más amable, que deberíamos cuidar de no atarnos personalmente
a rigideces, a cosas que parece que tienen que, ¿no? Que son un statement que no puede ser movible, cambiado, modificado, moldeado. Es decir, yo creo que hay que poner foco siempre a ese interior que todos tenemos, donde hay un cúmulo de muchas cosas, de pensamientos, ¿no? Y voy a señalar todo lo que aquí de Sí. manera racional tenemos, pero esa es una parte de nosotros. Pero luego también sientes. Y hay veces que tu cabeza y tu ego, a veces, o tu capacidad de juicio, de racionalización o de reflexión te está diciendo, creo que este es el camino, creo que esta es la decisión o esto es lo que debería hacer. Pero quizás hay algo en ti que te está diciendo, pero en realidad no lo siento así. Entonces, es decir, creo que, como tú bien decías, el ritmo de vida que llevamos los debe hacer ¿no? el logro de alcanzar cosas, las responsabilidades, las preocupaciones, el cuidado de los otros, de los que tenemos a nuestro alrededor, a los cuales amamos, obviamente nos toman energía. Eh, y esa energía y esa dedicación y ese dedicar nuestro ser a otros también, pues obviamente eventualmente va quitando foco de lo que tú también debes vigilarte, cuidarte a ti mismo, ¿no? No quiero decir con esto que no cuides de otros, obviamente no. La vida es eso, ¿no? Para mí al menos es amor, ¿no? Es amor por ti y es amor por los otros y qué cosa más maravillosa, ¿no? Que andarla así. Eh, pero ciertamente uno no puede dar lo mejor de sí mismo si no se encuentra con cierto equilibrio. Y ya no voy a hablar de felicidad, voy a hablar de un equilibrio, ¿no? En el que tú eres capaz de valorar dónde tienes ahora mismo que poner el foco, si lo tienes que poner en ti, porque necesitas a lo mejor, pues eso, dedicarle un poquito de tiempo a limpiar esa habitación, a tirar cositas, a vaciarla, a ampliarla, no lo sé, por poner de nuevo esa analogía. Fíjate que además estamos en un momento que ahora parece que, pues que estamos despertando, ¿no? Llevamos un tiempo en el que despertamos de ese hacer continuo, de ese hacer cosas todo el rato, ¿no? Hoy escuchaba a alguien que decía, organizarse también es no hacer, porque creo que estábamos en un momento en el que todo el rato es hacer cosas, con lo cual al final no te da tiempo a sentarte contigo mismo y pensar qué es lo que realmente sientes, qué es lo que realmente quieres y necesitas, ¿no? Y esa parte de disfrute también la perdemos, porque estamos todo el rato en el hacer. Y quizá decías tú antes, cuanto más hacer, más rígidos somos y menos flexibles. Y cuando nos abandonamos, nos dejamos fluir, pasan más cosas, cuando nos aperturamos a conocer, a dejar esas rigideces, esas culpas y esos controles de lado, pues avanzamos más, ¿no? Y quizá descubrimos muchas más cosas de las que creíamos que eran solamente las que estaban a nuestro alrededor. Así es. Bueno, la vida es un flow, ¿no? Y a mí esa palabra me encanta en inglés porque suena como realmente como el Sí, sentido, ¿verdad? De la sí, palabra, un flow, ¿no? como si, ¿verdad? Sí, Entonces, o sea, en realidad la vida, obviamente, como yo decía antes, ese canvas o ese lienzo se va cargando de cosas que van definiendo la obra, ¿verdad? Y tú eres el líder, voy a decir esa palabra que parece que está solamente ligada al mundo empresarial, y eso no es así. Todos somos líderes de nosotros, de nuestra propia vida. Tú eres totalmente. un conjunto de muchas cosas. No solamente, o sea, tú no eres tus pensamientos y esto es algo que me encantaría recalcar porque creo que nos han educado ¿no? A entrenar mucho nuestra mente, pero en realidad hemos perdido también la capacidad de escuchar otra serie de elementos en el ser humano que son igualmente importantes a la hora de liderar tu vida, a la hora de decidir de nuevo la analogía con el lienzo, si limpio un poco esta parte de pintura que no me gusta o voy a quitar un poquito de, mira, esta arena que eché encima del tal o un papel que puse encima del lienzo, ¿no?
y nosotros debemos ser esos, ¿no? Como la batuta, ¿no? Es como el conductor de la sinfonía. Hay muchos elementos y de alguna manera tú tienes la capacidad de... Pero claro, de nuevo, eso también es algo a lo que tienes que entrenar, ¿no? Y hablamos, y vuelvo a tomar la idea de la neuroplasticidad del cerebro. Debemos ser conscientes y saber que tenemos esa capacidad de estructurar, o sea, de ir moldeándonos también. Es decir, no solamente es la vida la que nos moldea, que también hay una parte, hay un impacto, obviamente, pero digamos que con los recursos que en cada momento tengamos, que no son siempre todos los que queremos, ¿verdad? O necesitamos, de nuevo, igual a la hora de trabajar de manera artística, yo, por ejemplo, me limito a veces con recursos, con colores o con materiales y me cuestiono, ¿qué puedo hacer con esto? A lo mejor no tengo, y además de manera intencionada, no me limito. Sí, ¿Por qué? Porque digo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo mejor que a mi juicio, no al juicio de otros, a mi juicio, creo que puedo construir lo que me gustaría expresar o construir con estos tres elementos? Y así es la vida también, ¿no? De nuevo, no tienes siempre todos los recursos, no tienes todo lo que necesitas, pero de igual manera, ¿no? Tienes que, ¿no? hacer como los malabares, ¿no? esos Vamos a ver, ¿qué puedo malabares, ¿no? hacer? ¿No? Voy a hacer otra analogía a la cocina, ¿no? Uno se pone a cocinar y abre Justo la estaba nevera y pensando lo dice, mismo, claro, efectivamente. y dice, ¿Qué bueno, tengo pues aquí, mira, no? tengo solamente tres verduras, ¿qué puedo hacer con estas tres verduras, no? Bueno, pues cada momento, claro, digamos que ofrece unas cosas, la vida a veces te trae o te quita, eso es cierto. Y de nuevo, nosotros somos líderes para, primero, evitar estar resistentes, porque debemos aprender a ir con el flow. Y cuando digo ir con el flow de la vida, no me refiero a seguir ¿no? Como que seguir a Vicente, ¿no? ¿Cómo era el refrán en español? Sí, Va la gente donde va Vicente, ¿no? sí, sí, sí. No, no me refiero a eso, me refiero a que obviamente dentro de esos ingredientes que tienes delante de ti, ¿no? Por un lado, tu persona, tu historia, tu aprendizaje, tus creencias, tus miedos, tus resistencias. Eh, Eso es un paquete, digamos, ¿no? Luego lo que la vida te trae, pues mira, es que hoy para cocinar esta sopa no tenemos más que estos dos ingredientes, esto es lo que hay, no hay más. ¿Cierto? Bueno, pues eso es lo que la vida te trae. Y luego, por otro lado, pues bueno, de alguna manera tú tienes que ir, o sea, sí, digamos todo, meterlo, ¿no? En esa cacerola Totalmente. para que salga lo más rico y te alimente y te deje satisfecho, ¿no? Fíjate, Y, ahí has dicho cosas muy interesantes. Bueno, empezando sobre el líder, ¿no? A mí me gusta mucho esa palabra. Ahí la verdad que la identificamos mucho al final en el terreno profesional. Hay un libro además muy bonito que se llama El líder que no tenía cargo de Robin Sharma, que yo siempre lo recomiendo porque al final yo creo que todos somos líderes de nuestras propias vidas. Cada mañana cuando nos levantamos lideramos nuestra vida con la actitud, con las palabras que utilizamos, con nuestra comunicación y creo que eso es súper importante. Y luego también, pues esa manera de nosotros ser magos y con todos los recursos que tenemos relativizar y decir, voy a construir cada día algo, poniéndole un poquito de magia con lo que tengo, ¿no? Porque al final siempre tendemos a poner ese foco que siempre hablamos de él en lo que no tenemos y en vez de decir, bueno, pues en vez de decir, no tengo esto, no, tengo esto y con esto, ¿qué puedo hacer? Y con ello pues crear algo. A lo mejor no era lo que yo tenía pensado, ¿no? La expectativa, que muchas veces eso nos ujú. frustra cuando pensamos en algo muy grande y luego no es así. Pero es que es tan bonito poder tener esos recursos y construir algo nuevo cada día y diferente a lo que teníamos también pensado, que creo que debemos abrirnos a ese pensamiento también. Sin duda. Y además ahí, o sea, no puedo estar más de acuerdo con cada palabra de la que has dicho, Samantha, porque efectivamente es así. Y de nuevo recalco la palabra líder. Es que somos líderes de nuestra propia vida. Y con ello, bueno, pues intentar manejar como mejor podamos, ¿no? Y nuestra vida es única, es la nuestra, la de nadie más. Y nuestras circunstancias, que es lo que la vida nos trae,
nuestro ser, nuestra identidad, nuestra historia, nuestros aprendizajes, nuestras caídas, nuestras levantadas, son solamente nuestras, de nadie más. Por lo tanto, es verdad que vivimos una sociedad en la que bueno, se ha reforzado mucho el mirar fuera. Y es cierto que, o sea, no hay nada malo mirar fuera, porque a veces es una manera de observar, ¿no? Y también de aprender. Y también a veces aprender para decir esto sí o mira, esto no va conmigo, ¿no? Obviamente, claro que aprendemos de lo demás, por eso también es importante, ¿no? O al menos desde mi punto de vista, es importante no solamente dar lo mejor de ti, ¿no? Para ti, o sea, hacer lo mejor que puedas para tú sentirte bien, satisfecho contigo mismo, ¿no? En equilibrio, de nuevo, voy a poner esa palabra que me encanta, tratar de mantenerte en equilibrio, ¿no? Esa sensación de que venga un azote, ¿no? Obviamente todos nos vamos como las muñecas rusas, ¿no? Nos vamos a zarandear de un sitio para otro y probablemente estemos un rato, ¿no? Tirados en el suelo, pero Sí, que ojalá tengamos la capacidad de resorte, ¿no? Y de como resistencia tú. ¿no? Que nos pueda permitir de nuevo volver a cierto balance. Ese es el propósito, ¿no? Porque es ahí, desde esa posición de cierto balance, cuando tenemos, digamos, más capacidad, nuestros sentidos y todos nuestros recursos están más permeables para quizás efectivamente bailar bajo la lluvia, ¿no? Por poner de nuevo, para ir con este flow y resistir, no estar atados por rigideces o resistencias o lo que aprendiste que creías que debía ser y ya no sirve nunca más, ¿no? Qué bonito, además, es como ese junco, ¿no? Y muchas veces, mira, antes pensaba también en una técnica, en el design thinking, ahora, por ejemplo, que estamos haciendo pues ese lienzo, ¿no? Ese Canva, pues en las marcas personales, al final, con esos post-it que tú puedes quitar y poner. Mm. Y es así, ¿no? En la vida, si algo no funciona, pues no nos lo tenemos que quedar, ¿no? O metérnoslo ahí como con calcetín, no es decir, oye, pues si esto no me vale, pues esto lo cojo, me sirve bien, pues no pasa nada, sigo adelante con otras cosas y al final pues me voy nutriendo de otras cosas que me puedan hacer crecer y no a todo el mundo nos vale lo mismo, ni nos resuena lo mismo, ni nos hace crecer lo mismo. Efectivamente, y ahí fíjate, añadiría también algo más que me hizo reflexionar según te estaba escuchando. Generalmente, cuando decías tú, estoy construyendo algo, tengo un propósito, quiero llegar a un objetivo, yo he observado que en la mayor parte de los casos nos enfocamos tanto en la consecución de ese horizonte, ¿no? Y claro, en el camino, desde que estoy hasta donde quiero llegar, hay un camino en el cual tú no tienes un control del 100%, obviamente no lo tienes. Hay 20.000 cosas que pueden pasar a lo largo del camino. Por lo tanto, la seguridad siempre es incierta, ¿no? De si vas a poder llegar a ese horizonte y si vas a poder llegar como tú deseas llegar, ¿cierto? Claro, es muy probable, como decía, que o bien no llegues para nada, o no llegues como querías llegar, y siempre hay un sentimiento de fracaso implicado. Es decir, ¿por qué te tienes que sentir fracasado? Porque no has llegado donde querías, como pretendías, en la manera que querías, ¿cierto? Sí, y no ponemos nunca el foco. Y ahí hay, digamos, un sentimiento final, pues eso, voy a llamarlo de eso, de fracaso, de, de, de flagelación con uno mismo a veces, porque a Total. lo mejor has tomado decisiones que han implicado causas negativas para ti o para otros, y eso es muy duro. Pero al final, de nuevo, editamos, en general no ponemos el foco al camino. Y el camino es lo que en realidad tiene sentido. Es decir, todos tenemos que tener unos objetivos, obviamente sí, ¿no? Tenemos que ir tejiendo, ¿no? Y creando, porque tenemos un propósito en la vida. El ser humano viene a este mundo para hacer algo, ¿no? Para Total. dejar algo valioso, todos vamos en búsqueda de eso. ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos crecer? Es así, es lo que nos motiva y es lo que nos mantiene la energía, ¿no? Y nos guía.
pero ciertamente hay que redefinir desde mi punto de vista cómo te estás conduciendo, ¿no? Y con qué te quedas en ese día a día, ¿no? Y sinceramente creo que deberíamos ponerle más el foco al camino, al paso a paso, ¿no? Al consigo dar un pasito más. A veces ese pasito más no es un pasito hacia adelante, ¿eh? A veces ese pasito más es un pasito atrás o es un estar estático, porque tú decías antes, ¿no? A veces necesitamos no hacer, porque en ese no hacer estás haciendo, Totalmente. estás analizando, estás reflexionando, o a veces simplemente hay decisiones que no pueden ser tomadas porque no tienes, algo falta. Sí, Y hay que darle un tiempo, ¿no? El tiempo al tiempo, también es otro dicho así muy es. nuestro, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo. A veces las cosas necesitan tener su pozo. Y aquí me voy de nuevo al argot artístico. Cuando tú tiras pigmentos y mezclas con, por ejemplo, si trabajas con pintura acrílica que se mezcla con agua, claro, tú vas manejando esos colores y los vas posando dentro de tu lienzo, ¿no? A veces los aplicas de muchas maneras distintas, a veces simplemente los dejas caer y dejas que el azar también tenga su curso, ¿no? Y tenga su lectura y deje su impronta. Eh, y luego tú tomas también acción a ese azar, pues esto me gusta, esto no me gusta, esto lo voy a retirar. Todo va dejando un pozo, todo va dejando una historia, todo va... y con eso tú vas tomando acciones y ahora quito y ahora pongo, ¿no? Y todo va sumando. Y con esto lo que quiero decir es que en realidad es un proceso de construcción y cada paso que tomas, esa acción o no acción sobre ese lienzo, obviamente va dejando una historia, va construyendo algo y todo suma, todo suma. Incluso lo que dijiste en un primer momento, caramba, ¿por qué tuvo que caer aquí esta mancha o Totalmente. esto que ha secado como no quería que secara? O no, o mira qué fallo, me ha fallado, yo qué sé, la mezcla de color o el proceso de oxidación. Yo, por ejemplo, que utilizo mucho la oxidación. No ha salido como quería, ¿no? Pero claro, tú tienes dos opciones, te frustras, te bloqueas y tiras lo que estabas haciendo. Por lo tanto, el resultado final es siempre de fracaso, es siempre de Claro. menguarte, ¿no? Es siempre de quedarte bloqueado, es siempre de no sirvo para nada, o yo no quiero esto, mira, nunca me sale, esta es la tercera vez que lo intento y nada. Claro, si nosotros nos quedamos con ese run run y esa es nuestra manera de interpretar lo que está pasando, obviamente no estamos permeables para, ok, ¿qué ha pasado aquí? Analízalo, ¿qué puedo aprender de ello? ¿Cuál es la belleza? Me encanta esta palabra. ¿Cuál es la Esa, belleza colateral que puedo aprender de este momento? No ha salido como yo he querido, pero ¿qué puedo aprender? Poner el foco ahí y a partir de ahí, pues otro paso más. Y eso no quiere decir me olvido del pasado, eso no quiere decir que no tengas ¿no? A veces malestar por lo que sí, pasó y no conseguiste. O sea, eso es todo es humano, es normal, no somos... eh, pero bueno, pues con todas esas cosas, la intención debe seguir siendo, pues seguir construyendo, seguir moldeando, seguir cambiando, según ir retirando, ir tirando, ir tomando, ir abrazando, ir reforzando. De nuevo, no hay nada set, no hay nada fijo. totalmente. Es un Qué bonito proceso. lo transmites tan bonito porque, mira, yo el otro día hacía una línea de vida, ese viaje del héroe, y te vas dando cuenta y vas uniendo esas piezas del puzzle que siempre estamos hechos de historias y todas esas historias que hemos vivido desde ese punto en que hemos nacido nos han ido construyendo y trayendo al lugar en el que estamos hoy, ¿no? Y quizás si esas cosas no hubieran pasado, si esas experiencias no las hubiéramos tenido, pues esas rupturas, ¿no? Que llamamos grietas, al final esas grietas nos han ido construyendo y llevando hasta donde estamos hoy. Y cuando lo ves desde ese lugar, a lo mejor lo veías hace 10 años y lo veías desde otra manera, ¿no? Desde otro punto, como que era un fracaso. Y ahora lo ves y dices, es que no era un fracaso, es que tenía que ser así para que yo llegara a este camino hoy. Y eso es muy bonito, ¿no? Ver ese disfrute del camino,
porque el propósito puede ser uno o a lo mejor puede evolucionar contigo y a lo mejor cambiar, Mm, a lo mejor a lo largo de los años, pero qué bonito ver ese recorrido y unir esas piezas y decir, por eso ahora todo va encajando y todo estaba pues en esa línea. sin duda, así es, lo comparto totalmente. Es un proceso y es un proceso de transformación y es un proceso de adaptación y yo creo que nunca se deja de aprender. Nunca. Y luego tú hablabas de las grietas. Obviamente, siempre hay, o sea, la vida es sufrimiento también, es inevitable. Bueno, también es, o sea, Sí, claro que lo es, ¿no? Pero ¿qué podemos aprender de ese sufrimiento? Yo creo que ahí debemos, es decir, no tomarlo con miedo, no tomarlo, obviamente nos van a venir los tropezones, las caídas, los fracasos, las pérdidas, son parte totalmente. del proceso, parte de la vida, ¿no? Pero ahí de nuevo somos nosotros los líderes para aprender de todo ello. Porque esos fracasos, esas roturas, esas heridas, ese dolor, esa pérdida, nos va dejando un sedimento, claro que nos lo deja. Pero de nuevo, volviendo al argot artístico, ese sedimento, ese pozo, esos restos de, 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 de esas grietas, ese negativo, voy a Sí, clasificarlo de alguna manera, nos está dejando una historia que define al final de la obra de nuestra vida, en realidad es lo que nos define también, sí. ¿no? Yo en mi obra incorporo muchísimo las grietas y las capas, y Qué porque bonito. lo que quiero de alguna manera es enfatizar que, o remarcar, ¿no? Recordarnos constantemente, y esto lo hago conmigo misma cada vez que lo creo, ¿no? Y es, caramba, si es que yo miro esta obra y en realidad lo que define esta obra precisamente son esas grietas. Es que sin estas grietas sería algo plano, Sí. No ¿no? sería tan auténtico, claro. Exacto, estas grietas es lo que realmente define, es lo que da forma, es lo que es lo que sí, es lo que moldea, y es así. O sea, yo no creo, sinceramente y honestamente, no creo que aprendamos, nadie, no creo que aprendamos del éxito como aprendemos del fracaso. Totalmente. Pero de nuevo, debemos guiar nuestra mente a no quedarnos bloqueados, ¿no? Y encerrados en en esa vaina que, ¿no? Y poner nuestros caparazones y bloquearnos eso, ¿no? Bloquearnos de alguna manera, sí, no me salía. Ok, pues una actitud mucho más de bienvenida, ¿no? A esa caída, a ese fracaso, a esa grieta, a ese dolor, a esa pena, a esa pérdida bueno, pues aceptar las cosas como son, porque muchas cosas no tenemos ningún control o poquísimo. Totalmente. Las cosas a veces suceden y no podemos cambiarlas, desgraciadamente. El momento presente es el único que es, ¿no? Ahora en el momento de pandemia, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de, jo, yo, que, a ver cuándo volvemos a la normalidad? Y yo me pregunto, ¿y cuál es esa normalidad? ¿Cuál es esa normalidad? ¿Existe una Fíjate, normalidad? Es que la normalidad, yo bueno, es creo el que momento de ahora yo al también, ¿no? final, Tiene que yo al serlo. final le cambiaba y decía es una nueva mentalidad, porque ahora muchas veces es todo diferente, ¿no? Ya no, hace un año, ¿no? Va a ser ahora, pues mañana casi, que fue Ujú. el día 10, ¿no? Y, y dices, es nueva normalidad, nada, ¿no? O sea, es una nueva mentalidad, tenemos que cambiar el chip y empezar a despertar y empezar a valorar realmente y vivir ese presente, porque muchas veces estamos o anclados en el pasado o en el futuro, anclados en el pasado con cosas que sucedieron que no podemos cambiar, en el futuro con pensamientos que muchas veces ni se llegan a cumplir, que al final nos están ahí pues un poco haciendo ruido, ¿no? Y un poco esa vocecilla que muchas veces nos habla y nos impide seguir adelante con, pues con lo que queramos, ¿no? Con liderar nuestra propia vida, con el compromiso o Sí, con haciendo la ruido transformación. y además limitándonos. Porque Ahí en ese está. sentido, por ejemplo, por poner este ejemplo, ¿no? Del yo quiero volver a la normalidad que teníamos. Quiero decir, de nuevo, la vida debemos entender que es un proceso de transformación. La vida cambia, es un cambio constante.
aunque no lo parezca, es un cambio. La propia naturaleza nos habla de ese cambio constante en cada estación del En cada año, estación. ¿no? Esa hoja que vuelve a brotar no es la misma hoja que brotó en la primavera pasada, no lo sé. Es decir, es un proceso constante y nosotros como ser humano, incluso fisiológicamente, estamos, ¿no?, cambiando nuestra piel. Quiero decir, eh, nos renovamos, las células renuevan, en fin, o mueren. Hay un cambio constante. De tal manera que, y la vida es así, entonces no, la normalidad no es, de nuevo, esto es la situación de ahora, esto es lo que hay. Habrá cosas que a lo mejor en un momento determinado tengas la obligación de adaptar, ¿no? Y de cambiar. Y ya está, y es lo que hay. Es que probablemente, ¿no?, habrá muchas cosas que tengamos que adaptar en nuestra vida, pues adaptarnos a, pues eso, a lo que la vida también nos está trayendo, ¿no? Y de nuevo, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de liderazgo está en, ok, esto es lo que tenemos ahora, no me voy a quedar amarrado a, caramba, y yo quiero, y yo que esto, y es que quiero hacer, no tener, ves a mis amigos sin la dichosa máscara, y quiero tener la libertad para poder ir a un restaurante y tal, y yo quiero, yo qué sé, y mi trabajo que tenía y ya no tengo, es que yo lo quería, es que, ¿no? Y quiero mantener la misma situación que tenía. Es que no, es que debemos aceptar la vida, Sí, pues eso, también es caprichosa, ¿no? Y de nuevo, en vez de hundirnos, tratar bueno, pues esto es lo que hay ahora. A veces tienes que dejar ir cosas que tenías que te encantaban y te gustaban, pero ya no pueden ser, por las razones que sean. Y eso no quiere decir que te olvides de ellas y no quiere decir que cierres una puerta, ¿no?, y bajo llave y ya no, ahí no vuelvas a nunca visitarlo. No, todo suma de nuevo, todo nos define, todo nos construye. Y aquello a lo mejor que hiciste, cómo fuiste, lo que tenías, las personas que tenías a tu lado, que a lo mejor ya no están, desgraciadamente, pues también te han dejado un pozo contigo, te han dado un aprendizaje que te van a ayudar, van a ser muletas invisibles para esos siguientes pasos sí. que vas a seguir dando, ¿no? Y también ha sido un momento, fíjate, en el que ha salido mucho la creatividad también. Sin duda, claro. Mucha gente que a lo mejor estaba al otro lado, de repente ha salido muchísimo talento al exterior porque no quedaba más remedio, ¿no? Entonces, al final, lo que decíamos antes, tienes que sacar esa varita mágica o esa paleta de todos esos colores y decir, ¿qué hago yo con estos colores? ¿Cómo pinto yo ahora, ¿no? Con esta situación que tengo aquí delante. Y eso también ha sido bonito, ¿no? Ver cómo, pues, ha habido cosas, pero ha habido cosas muy bonitas también, ¿no? Cómo han surgido, pues, todas esas cosas, ¿no? Y esa creatividad, ese innovar, esas obras de arte, pues no sé, muchas cosas. Exactamente. Y voy a enfatizar una palabra que tú acabas de decir. ¿Qué? Es decir, cuando uno ante una situación nueva que no tiene ni puñetera idea cómo cogerla, cómo empezar y tal y cual, uno tiene dos caminos: quedarte anclado, ¿verdad?, y bloqueado, u otro, Sí, empezar a preguntarse, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que tengo por delante? ¿Qué tengo yo que puedo, ¿no?, traer al plato y sumar y construir y crecer? Y cuando empezamos a cuestionarnos y a tener una actitud de crecimiento, una actitud mental de crecimiento en vez de bloqueo, de una mente fija, sino que somos una mente que crece, se llama, creo que la traducción sería así, un mindset, growth mindset, ¿no? sí. Una mente, una actitud de crecimiento ante la vida. Sinceramente, cuando somos capaces de hacer ese clic en cómo interpretar lo que tenemos a nuestro alrededor, nuestra realidad, cuando somos capaces de hacer ese clic, todo cambia. Porque entonces, ante los bloqueos y ante las dificultades, uno empieza a preguntarse. Y cuando uno empieza a preguntarse, a veces obviamente te vienen las respuestas a lo mejor de manera rápida, otras veces no ves claridad, no la tienes. Pero sin embargo, el subconsciente sigue buscando.
Y hay a veces, y esto lo hemos sentido todos, hay algo que hace un clic. Y tú hablabas de un puzzle. Hay algo, ¿no? Que hace, que llena algo. Porque claro, el ser humano somos, que decir, hay muchas, como el iceberg. Hay una parte que somos conscientes de ellos, pero hay una gran masa que tenemos, recursos personales que tenemos que educar, que tenemos que aprender, que tenemos que reforzar, que tenemos que eliminar, que limpiar, no lo sé, todo aquello que está bajo el agua, que no somos conscientes, pero ahí está. Son talentos, son capacidades que podemos eh, observarlas, que podemos buscar, ¿no? Bucear, levantar capas, ¿no? Como yo pongo en mi obra muchas veces, ¿no? En las capas, levantar capas y seguir explorando y seguir descubriendo. Somos un proceso de creación. Bueno, yo me pongo como ejemplo, Porque en tu vengo del caso fue mundo de la así también, empresa. ¿no? Es Claro, que, tú eres claro, mi un caso es claro así. ejemplo, ¿no? Tú te dedicabas a otro sector y al final, cómo surge el que tú te pongas a crear esas obras tan, tan maravillosas, ¿no? Por poner ese ejemplo, y de nuevo no quiero centrarlo en mi historia en concreto, pero creo que es algo que se puede, o sea, ¿cómo se dice? Bueno, Extrapolar, ¿no? extrapolar, exacto, esa es la palabra. Sí. Efectivamente, yo vengo de un campo de empresa con una formación específica, muy empresarial, psicología, ta. Jamás, 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 jamás fui una niña o de adolescente que tuviera curiosidad por nada artístico. Vengo de familia de negocio y nada relacionado con nadie, o sea, no tuve en ningún momento ninguna exposición al mundo artístico de ningún tipo, salvo eventualmente ir a ver alguna exhibición. Punto, ya está, nada más. Eh, He aprendido varias cosas en el camino. Uno, todos somos creativos, todos tenemos capacidad de creación, porque la creación no va ligada solamente al mundo artístico, ¿no? La creación es, en el día a día, tengo estos recursos y qué hago con ellos, ¿no? A ver cómo me puede salir el plato más rico, ¿no? De alguna manera. Eso es creación, es solucionar problemas, eso es creación. Eso es buscar, pensar fuera en inglés se De dice la out of the caja, ¿no? box, ¿no? Fuera de la caja, pensar fuera de la caja. Eso es creación. Es decir, todo lo que nos lleva a tratar de observar nuestra realidad. Y nuestra realidad es tanto lo que llevamos interiormente como lo que tenemos exteriormente. A ese conjunto, ¿no? Si somos capaces de observar eso con vista de pájaro a veces y con una capacidad de 360, de 360 grados, estamos viendo muchos más matices a todo, a nosotros mismos, a los que están a nuestro alrededor, a la vida en sí misma, nos da mayor capacidad de entendimiento, mucha más capacidad también para ser, ¿cómo se dice? Ser buenos con nosotros, no, es ser perdonarnos, entender, Sí, no, compasivos, así. compasivos, esto es, gracias, Samantha. Sí. Ser compasivos también con nosotros mismos, con otros, es decir, yo creo que el objetivo sería es eso, ¿no? Tratar de ver 360 grados con mayor amplitud, porque eso es lo que nos va a permitir encontrar soluciones, crear nuevas situaciones, crear nuevo mindset, una nueva actitud mental para interpretar la vida, gestionarla de mejor manera, con los recursos que en cada momento vamos teniendo. Entonces, este ha sido mi primer aprendizaje. ¿Cómo termino yo en el mundo del arte? Pues sinceramente fue ¿qué narices hago con mi vida? que lo que tenía, a lo cual me encantaba y con lo cual disfrutaba un montón. Y lo que aprendí con ello y uf, o sea, tengo tan buenas memorias de toda aquella etapa, pero claro, ya no podía ser, no lo tenía, ¿no? No podía aferrarme a lo que tenía, ya no podía ser. Entonces fue un momento muy complicado para mí y simplemente me di el permiso, y esto lo quiero recalcar, uno tiene que darse el permiso Qué bueno. para a veces dejar ir cosas, personas, situaciones, porque no pueden ser, a lo mejor temporalmente, ¿no? Mm.
Y ese permiso te va a dar la oportunidad, es como si tú misma te fueras cuidando, ¿no? Te fueras portando. Venga, vamos a dar un pasito más, que no pasa nada. No pasa nada por intentar algo nuevo y diferente y que no salga adelante nada. Está bien. Solamente el mero Atreverse. hecho de intentarlo es importante. Porque de nuevo, y como yo decía antes, los éxitos, pues sí, claro que nos enseñan, nos construyen y nos transportan a un sitio donde tú quieres ir, ¿no? Voy a decir sitio por ponerle, visualizar, ¿no? Eh, Sí. pero claro, el fracaso nos enseña un montón. Pues de nuevo, otra vez, no pasa nada por intentarlo. Por otro lado, ¿quién define lo que es éxito o fracaso? ¿Quién define lo que es perfecto o imperfecto? De nuevo, son patrones que nos han moldeado la sociedad. Voy a hablar de la sociedad, todo nos, pero claro, nos esto lo quiero, no lo quiero, me sirve, no me sirve. Esta es mi... Bueno, yo no quiero hablar, es que no me gusta hablar de perfección, sinceramente, porque no hay perfección, porque para mí será una definición y para ti será otra. Y entonces, ¿cuál es la verdad? En realidad todo es verdad, o sea, ¿no? De alguna manera algo que resuene, ¿no? Que resuena bien con cada uno y Sí. abraza eso. Y de nuevo es algo que puede transformar. Lo que ahora me sirvió, a lo mejor en un futuro pues no encaja de la misma manera, ¿no? Y también tenemos el derecho de poder de nuevo darte el permiso para redefinir, ¿no? Y volver a moldear. Fíjate, abrazar esa niña o ese niño interior, ¿no? Dejarle que disfrute, ¿no? Que salga otra vez al exterior, ¿no? Que está con esas capas tapado, ¿no? Más limitado, ¿no? Y muchas veces descubres cosas en ti, pues por ejemplo en esta época que hemos vivido en este 2020 que a lo mejor ni sabías, ¿no? Dejándote Sin duda. fluir y dejándote pues otra vez probar, porque no pasa nada, cuando pruebas salen cosas y es donde sucede la magia, cuando te abres a esas nuevas oportunidades. Así es, así es, así es. Y de nuevo, incluso si hablamos en el mundo profesional, ¿no? En la parte profesional de cada uno, pues evidentemente, seguramente estoy convencida de que muchas de las personas que nos están escuchando se han visto en la situación en que profesionalmente a lo mejor han perdido lo que tenían. De nuevo, no cabe otra más que, bueno, pues esta es la situación, qué es lo que yo puedo hacer con ello y de nuevo, ¿por qué no probar a lo mejor cosas nuevas en un momento determinado o ir incorporando cosas nuevas en tu día a día? ¿No? Que te permitan a lo mejor abrir, a veces no, yo pongo la analogía muchas veces de abrir esa ranura, ¿no? De esa puerta nueva, explorar un poquito y ¿no? Incorporarlo y ver qué te aporta y qué te enseña. Y bueno, volviendo a mi caso en particular, pues bueno, eso fue un poco lo que hice. No sin miedo, no sin, porque también es duro volver a empezar de cero, ¿no? Y no saber dónde vas y si realmente tiene sentido o no. Con ese empuje de, es que tengo que lograr algo. O sea, es que tengo que llegar a algo, es que tengo que ser algo, es que tengo que hacer algo que sea exitoso, perfecto, yo qué sé, defínelo como con todas esas palabras que nos... Pero es que también en el Sí, sí. proceso del intento hay un crecimiento, hay un aprendizaje y nunca sabemos dónde esas cosas nos llevan, ¿no? Pues yo si a lo mejor no hubiera empezado a tomar una primera clase de dibujo, pues no estaría donde estoy ahora. Y estoy muy feliz con el resultado, porque luego además he podido incorporar ambas pasiones, ¿no? La que he descubierto muy tardía en mi Sí, vida de capacidad artística y de crear arte, ¿no? Y con la psicología y luego me certifiqué como life coach también. Y estoy también integrando eso dentro del bonito. mismo, por eso, bueno, el objetivo también de estas charlas, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la creación, ¿no? Ser capaz de crearnos, eh, mezclar, ¿no? El arte con, con la enseñanza de vida y con el coaching y con la psicología. Pues qué maravilloso, la verdad que qué bonito es probar, ¿no? Invitar a todos e inspirar con tu historia a que a veces cuando te atreves, ¿no? Y te arriesgas a hacer cosas nuevas y diferentes, pues surgen experiencias y surgen cosas mágicas. Ya no se trata de tener logros, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Porque eso genera mucha presión
cuando vamos con esa mucho. mentalidad de decir es que tengo que conseguir algo, sino al final es que te bloqueas tú mismo con ese pensamiento. Yo creo que al final es disfrutarlo y tú no solo pintas, también haces esculturas. Qué tipo de obras tienes? Porque bueno, yo las he visto y las conozco, pero cuéntanos un poquito, ¿qué tienes ahí? Pues mira, me he explorado muchos medios. Empecé haciendo mucha pintura, después empecé a explorar escultura, he explorado instalaciones también. He hecho instalaciones tú haces, digamos, cosas en 3 dimensiones, ¿no? Que las instalas en un espacio concreto, ¿no? Entonces he hecho cosas con resina también. No he querido, de nuevo, me he dicho muy, que uno tiene que ok, eres artista, pues te tienes que definir como pintor o como escultor o como... Parece como que si abres el espectro, ¿no? Sí, Y o exploras uno u muchas otro. cosas, o a lo mejor estilos distintos, porque yo he hecho cosas figurativas, o sea, he hecho pintado figurativo, he pintado landscape, he pintado cityscapes, ¿no? De la ciudad, aprovechando que vivo aquí en Nueva York y he hecho como que he utilizado muchos medios, pintura, pasteles, acuarelas. Y yo recuerdo una vez que tuve un mentor en mi programa de Bellas Artes, me decía, te veo un poco dispersa, ¿no? De repente sí, pintura, pero ahora de repente estás cambiando esto otro y estás utilizando otro material diferente y ahora, pero oye, chica, como diciendo, aclárate, ¿no? Que te tienes que definir. Caramba, a mí eso me resuena. Y no es que sea una persona extremadamente rebelde, como que no va muy en mi naturaleza, pero me pregunto, ¿por qué? ¿Definirte? ¿Por qué? Quiero decir, ¿dónde tienes que encajar? Eh, no sé, de nuevo, te tienes que preguntar a ti mismo, ¿qué es lo que resuena contigo en ese momento? Y en ese momento, desde el punto de vista, desde el aspecto profesional, pues a mí me resonaba que tenía que explorar. No pasa nada, porque al patrón, en el patrón de otro, ¿no? Yo estoy dispersa, o parece como que no me aclaro, o parece como que no elijo, no defino, no. No, yo es que siento que tengo que explorar y tengo que explorar esculturas y porque me va a ayudar a reflexionar sobre algo, porque toda mi obra ha ido en la línea de reflexionar conceptos con la pintura y las capas en la pintura, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Esos sedimentos que la vida nos va dejando, esa historia que se va escribiendo de manera inconsciente, pero que va definiendo cómo somos y va definiendo esa mente, ¿no? Y es lo que sentimos y todo va construyendo. Luego, esculturas me permitían, parece como que esa sensación maternal, ¿no? De creación, de vida, es más tangible y genera unas sensaciones que son diferentes a la pintura. De nuevo, luego me metí en instalación y entonces es una invadir espacio. ¿Y cómo puedo generar y crear un espacio que habla de lo que hoy ponía una historia, ¿no? De una obra que hice en serigrafía, Wow, que utilicé unos me ha paneles que hice en encantado. resina e hice serigrafía, ¿no? Como haciendo honor a tu Instagram de Tejiendo Tejiendo, ¿no? Redes, ¿verdad? Me acordé de ello y dije, claro, es que Precioso. tejíamos redes, ¿verdad? Entonces me acordé de esta obra y de nuevo es un volver a la idea de estamos creándonos constantemente y nosotros somos los líderes para definir qué sirve en cada momento, qué no sirve, qué podemos quitar, qué no, qué podemos sumar, por dónde queremos explorar, darte permiso a explorar, darte permiso a dejar ir también. Entonces, cada vez que he cambiado de medio, ¿no? Escultura, serigrafía o lo que fuera, me ha permitido, porque claro, estás estimulando tus sentidos de otra manera. En el mismo proceso, todos hemos, o sea, sabemos obviamente que la arte terapia lleva como disciplina mucho Ujú. cambio y además de terapéuticos, ¿no? De trauma y de bloqueos y de... pero estoy convencida, o sea, para mí fue
sanador. La creatividad, y cuando estuve hablando con Anne Igartiburu, lo centramos ahí, el foco de la charla, ¿no? La creatividad sana el alma, es que sana el alma. Y hablamos de creatividad en su sentido más amplio de la palabra. No es crear obra artística per se en sí mismo, ¿no? Es creatividad cada vez que te pones a, ¿no? a pensar fuera de tus patrones, de tu box, ¿no? De tu caja. Cada vez que intentas pensar qué puedes hacer con esos tres recursos que tienes nada más en ese momento. Estás creando, estás estimulando tus sentidos, tu ser, tu mente, que estimulan otras cosas de ti y al final salen cosas, salen respuestas, salen conclusiones, salen reflexiones y sale por resultado un aprendizaje y un crecimiento. Exacto, así es. Fíjate, Leonardo da Vinci, al final un montón de áreas, ¿no? Eso es un concepto que también lo vimos por aquí, que es el ser multipotencial. Al final, ¿por qué elegir una cosa? Exacto. Mm. Y esto, fíjate, bueno, tú bien dices, de nuevo, hablamos de la neuroplasticidad del cerebro, estamos estableciendo, tenemos la capacidad, el liderazgo de generar esas conexiones, de reforzar conexiones, de cortar conexiones que no... Sí, va un poco con retardo, ya me he dado cuenta. ¿Me oís ahora bien? Sí. Fíjate, decías tú algo, lo siguiente, de estudié psicología, estudio bellas artes, bla, bla, exacto. ¿Se oye ahora? Sí, me ha dado la sensación. Yo te oigo con un poquito de retraso también. ¿Mejor? No sé, yo a Rosa Se, no se, la oigo. ¿Ahora mejor? ¿Mejor ahora? Se corta. Yo no te oigo. Súper recortada, ¿verdad? Ah, ¿te oyes ahora? Me he puesto ahí.
Sí, ya se corta. Bueno, pues otro día. Sí, yo te oigo también, pero retardado. Bueno, pero podemos dar por concluida la charla hoy y mañana y otro día, como tú decías, con todo lo que estamos hablando y quizás aportar algo más, ¿no? A quienes nos escuchan. Adiós Muchas gracias. Gracias a ti. a ti.